Compró una casa abandonada por solo $500 y pensó que había encontrado un lugar tranquilo y apacible. Pero cuando abrió la puerta, se quedó paralizado. Dentro le esperaba una perra pastor con unos cachorros. Suscríbete al canal, escribe en los comentarios desde dónde lo estás viendo y no olvides compartir este video con tus amigos. El camino que se extendía más allá de la ciudad parecía no tener fin. Una cinta de asfalto cuarteado que serpenteaba entre campos abandonados, cubiertos de maleza y bosques de pinos inclinados por el peso de los años. Para Marcus Hale, aquel trayecto no era solo una carretera que lo conducía a un lugar específico. Era una frontera, una línea de separación entre todo lo que había sido hasta entonces, su vida y lo que, con un resto de esperanza, aún podía ser. Había pasado la mayor parte de su existencia adulta como soldado, obedeciendo órdenes en desiertos ardientes, en montañas heladas, en ciudades extranjeras donde siempre había alguien decidiendo por él qué debía hacer y a dónde debía ir. Y sin embargo, cuando la guerra terminó para él, cuando se encontró de repente sin uniforme, sin misión y sin un enemigo al que vigilar, descubrió que el silencio podía resultar más brutal que cualquier estallido de artillería. El silencio lo asfixiaba con más violencia que las explosiones. La soledad gritaba más fuerte que el caos del campo de batalla. Había pasado demasiadas noches en apartamentos alquilados, con paredes delgadas, donde las sombras se deslizaban por las esquinas como recuerdos que no podía desterrar. Cada sonido lo mantenía alerta. Cada ruido en el pasillo era una alarma invisible que lo empujaba a despertar sobresaltado, buscando un arma que ya no tenía. Había pensado decenas de veces en marcharse, en desaparecer en un lugar olvidado donde nadie lo conociera y donde nadie esperara de él explicaciones sobre las arrugas prematuras de su rostro o el cansancio acumulado en sus ojos. Cuando encontró el anuncio de una propiedad en las afueras de un pueblo que apenas recordaba haber cruzado una vez durante el entrenamiento militar, pensó que era una broma, una casa por $500. Sonaba como la primera línea de una fábula o de una advertencia, no como una oferta real. Y sin embargo, el precio estaba escrito con claridad. Los documentos eran auténticos. Y para Marcus, la idea absurda resultaba perfecta. Un hombre sin nada que perder podía permitirse apostar por una ruina. El viejo camión que conducía protestaba con cada bache en el camino, como si también odiara aquella ruta olvidada. El motor tosía, las puertas vibraban y el metal crujía con un eco de abandono. El aire de octubre estaba impregnado de humedad, con olor a pino mojado y tierra oscura. Una niebla baja cubría los campos y se enredaba entre los árboles, difuminando sus formas hasta convertirlos en espectros que vigilaban su avance. Marcus mantenía una mano firme en el volante y la otra descansaba sobre su muslo, los dedos moviéndose de manera involuntaria, un tic adquirido en años de costumbre bajo tensión. Se repetía a sí mismo que ya no había necesidad de buscar francotiradores en los tejados ni movimientos sospechosos en las sombras. El único objetivo delante de él era una casa vieja con paredes caídas. Cuando alcanzó la verja de hierro oxidado, el lugar se reveló ante sus ojos como una fotografía amarillenta por el tiempo. El revestimiento de madera se encontraba despojado de pintura, como huesos expuestos al aire. El techo mostraba huecos como heridas abiertas, y el porche se inclinaba hacia adelante, exhausto de soportar tantas estaciones. El jardín era un caos de hierbas altas que tocaban las ventanas inferiores, maleza enredada con ramas secas y sombras. El aire olía a madera podrida, a moho acumulado y a algo rancio, como si demasiadas lluvias hubieran dejado cicatrices, imposibles de borrar. Por un instante Marcus se quedó sentado en la cabina del camión, mirando fijamente la casa. Sabía que estaba ante una ruina, pero la visión le resultaba también un desafío. Apagó el motor y bajó. Sus botas se hundieron ligeramente en la tierra blanda y húmeda, dejando huellas que desaparecerían con la próxima lluvia. Se estiró para aliviar los músculos rígidos tras el viaje y dejó que el silencio lo envolviera. A diferencia del silencio urbano, lleno siempre de murmullos lejanos, bocinas o voces apagadas, aquel silencio era vasto, inmenso, casi vivo. Solo el susurro del viento entre los pinos lo interrumpía. La sensación lo presionaba,
poniéndolo a prueba. Subió los escalones del porche, que gimieron bajo su peso, amenazando con quebrarse. La puerta principal estaba cubierta de desconchados y óxido, la pintura reducida a fragmentos. Giró el pomo, esperando resistencia, pero cedió con un largo chirrido, como un lamento. El aire del interior salió pesado, cargado de polvo y del hedor de lo abandonado. Marcus cruzó el umbral y se quedó quieto, esperando que sus ojos se adaptaran a la penumbra que apenas se filtraba por ventanas cubiertas de suciedad. El interior estaba vacío en la forma en que lo están los lugares abandonados, sin muebles, pero cargados de memorias invisibles. Una capa de polvo cubría las tablas del suelo, y las telarañas colgaban de las esquinas como hilos del tiempo. El papel pintado, casi inexistente, se descascaraba en rizos, mostrando yeso agrietado como tierra seca. Cada paso que daba resonaba débil, como si la casa suspirara al ser perturbada. Encontró una pata rota de una silla, una olla oxidada olvidada en un estante, un marco de foto boca abajo, vestigios mudos de vidas ya ausentes. No había consuelo allí, pero Marcus no buscaba consuelo. Había venido en busca de vacío, de un sitio que no lo mirara con reproches ni cargara con su pasado. En ese sentido, la casa era perfecta. La soledad era pesada, pero al mismo tiempo limpia. Tenía ante sí la posibilidad de reconstruir o de dejar que todo se quedara tal como estaba, y nadie vendría a exigirle explicaciones. Nadie golpearía a su puerta en mitad de la noche. Aún así, mientras avanzaba por los cuartos, su instinto lo mantenía alerta. Notó detalles que otros habrían pasado por alto. Una marca de arrastre reciente en el suelo cerca de la puerta trasera. Un olor tenue, animal, flotando en el aire. Frunció el ceño y se detuvo a escuchar. El silencio era absoluto, demasiado absoluto, como un disfraz que ocultaba algo más. Sintió una presencia, débil pero innegable, en los rincones de la casa. Sacudió la cabeza, reprochándose aquella paranoia. Demasiados años de hipervigilancia lo hacían ver movimiento donde solo había quietud, enemigos donde solo había sombras. Estaba solo, se recordó, y ese era precisamente el propósito de su llegada. Volvió a la entrada, salió al porche y respiró profundamente el aire fresco. El cielo, sobre el tejado inclinado, estaba cubierto de nubes bajas, moradas y grises, prometiendo más lluvia antes del anochecer. Debía buscar un rincón seco donde extender su catre, quizá el cuarto con menos grietas en el suelo. El viento trajo consigo un sonido extraño, tan suave que casi se confundía con el murmullo de las hierbas altas. No era el canto de un ave, ni el crujir de la madera. Era otra cosa, un murmullo demasiado frágil para pertenecer a la casa misma. Marcus ladeó la cabeza, tensando el oído, pero el sonido se desvaneció en el aire. Se frotó la nuca, incómodo, y decidió ignorarlo. Ya habría tiempo mañana para explorar. Recogió su bolsa del camión, la colgó al hombro y cruzó otra vez el umbral. Cada paso levantaba nubes de polvo que flotaban en haces de luz gris. Dejó su equipaje en un rincón y se sentó sobre él, dejando que el silencio lo devorara. Aquel era su lugar ahora, para bien o para mal. Afuera los árboles susurraban presagio de tormenta. Dentro, la casa contenía el aliento, expectante ante el nuevo habitante. Marcus estiró las piernas, se recostó contra la pared y cerró los ojos. Por primera vez en años no había hombres armados a su alrededor, ni estallidos en la distancia. Por primera vez en mucho tiempo, era solo un hombre en una casa, acompañado únicamente por la soledad. Se repitió que eso era suficiente, que eso era todo lo que quería. Pero mientras intentaba convencerse, aquel débil sonido regresó, emergiendo de algún lugar profundo de la casa. No era el eco de su memoria. Era real, aunque apenas perceptible. Marcus abrió los ojos y en la penumbra sus pupilas brillaron con la precaución de siempre. La casa no estaba tan vacía como decían los papeles. Algo aguardaba en su interior, y quisiera o no, su nueva vida no estaría hecha solo de silencio. La noche lo sorprendió con ese pensamiento, tumbado en su catre improvisado. El rumor leve volvió una y otra vez, como un latido escondido, interrumpiendo cualquier intento de sueño. Cada vez que se movía, ahí estaba otra vez. Un lamento bajo, un gemido breve,
como una súplica diminuta. Durmió poco, y mal, atrapado entre el cansancio y la sospecha de no estar del todo solo. Al amanecer, con el golpeteo de la lluvia marcando un ritmo constante en los cristales sucios, Marcus comprendió que el misterio apenas comenzaba, y que aquella casa por $500 le tenía reservado algo mucho más profundo que la soledad que había buscado. La mañana llegó envuelta en lluvia. No fue un despertar suave, sino un murmullo insistente de gotas que golpeaban contra los cristales mugrientos de las ventanas y se deslizaban por las rendijas de la madera como hilos interminables. Marcus abrió los ojos con la sensación de no haber dormido en absoluto. El cuerpo le pesaba, la cabeza le dolía, y cada músculo recordaba las vueltas incómodas sobre el catre improvisado que había colocado en la habitación menos deteriorada de la casa. El aire era frío, húmedo, con un aroma agrio a yeso mojado, como si la tormenta de la noche hubiera penetrado en cada grieta de aquel lugar. Se incorporó lentamente, frotándose la nuca y mirando alrededor, consciente de que el amanecer no traía consuelo, sino una nueva inquietud. Los sonidos que había escuchado durante la noche regresaron a su memoria con la claridad de algo que no podía explicarse como un sueño. No era el crujido de la madera bajo el viento, ni el gemido de las vigas al resistir la humedad. Era otra cosa, algo más frágil, más orgánico, casi vulnerable. Cerró los ojos un instante y se esforzó por recordar la cadencia exacta. Breves quejidos, como lamentos ahogados que aparecían en intervalos. Nunca constantes pero siempre presentes, cuando el silencio parecía imponerse. Aquellos susurros lo habían acompañado cada vez que intentaba cerrar los ojos, obligándolo a permanecer en un estado de vigilia nerviosa, con los sentidos en alerta como en los viejos tiempos, cuando un sonido podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Se levantó despacio, estirando las piernas entumecidas y ajustando la chaqueta alrededor de su torso. La lluvia persistía, ahora más fuerte, marcando un ritmo que, lejos de calmarlo, lo empujaba a escuchar con mayor atención lo que sucedía dentro. Había algo vivo en la casa, estaba seguro. Su instinto no le fallaba, y aunque una parte de él deseaba convencerse de lo contrario, la verdad se le imponía con crudeza. Inspiró hondo, dejando que el aire frío le quemara los pulmones, y decidió seguir ese rastro que lo había inquietado tanto. Sus pasos resonaron en el suelo viejo mientras avanzaba por el pasillo. El eco no era uniforme, las tablas se quejaban bajo su peso, algunas blandas, otras firmes, como si cada una guardara su propia memoria del abandono. Pasó junto a paredes desnudas donde el papel se había caído por completo, revelando capas sucesivas de pintura y grietas como venas secas. El olor se hizo más intenso a medida que se adentraba. No era solo el hedor de la humedad y el polvo, sino un aroma animal, penetrante y fuerte, que se mezclaba con el moho. Marcus arrugó la nariz, consciente de que lo que buscaban no estaba lejos. Se detuvo frente a una puerta medio caída, con el marco torcido y las bisagras oxidadas hasta casi soldarse. Empujó con cuidado, y el sonido del metal resistiendo, chirriando, le recordó la primera vez que había abierto un contenedor en medio de la guerra, sin saber qué encontraría dentro. La penumbra del cuarto se resistía a revelar sus secretos. Las cortinas destrozadas colgaban como trapos descoloridos, y la luz apenas lograba filtrarse en finas hebras que atravesaban el polvo suspendido. Dio un paso y entonces lo escuchó claramente. Un conjunto de quejidos suaves, un coro débil de vida escondida en las sombras. Alzó la vista hacia el rincón más alejado de la habitación, y lo que vio lo obligó a detenerse como si sus botas se hubieran clavado al suelo. Allí, entre restos de estanterías derrumbadas y un montón de trapos húmedos y ennegrecidos por el tiempo, yacía una perra. Era una pastora alemana adulta, aunque la desnutrición y el abandono la hacían parecer más pequeña de lo que era en realidad. Su pelaje, en otro tiempo seguramente brillante y fuerte, estaba enmarañado y cubierto de polvo y barro seco. Sus costillas se marcaban bajo la piel estirada, y cada respiración parecía un esfuerzo doloroso. Sin embargo, sus ojos se alzaron hacia Marcus con un brillo feroz, mezcla de agotamiento y determinación.
A su costado, pegados a su vientre como si buscaran fundirse en él, 3 pequeños cuerpos se movían torpemente. Eran cachorros, apenas unas semanas de vida, de pelaje todavía suave y movimientos inseguros. Emitían chillidos agudos, breves, reclamando alimento o calor, y cada uno de esos sonidos cortaba el silencio de la casa con una claridad que atravesaba a Marcus hasta el fondo del pecho. Los observó con incredulidad, como si hubiera tropezado con una revelación inesperada. Había visto la desesperación 1000 veces, en aldeas arrasadas, en rostros de niños famélicos, en madres que intentaban proteger lo poco que les quedaba. Pero esa escena frente a él tenía una fuerza distinta. Era una madre debilitada hasta el límite, dispuesta aún así a morir si era necesario con tal de defender a sus crías. El gruñido bajo que brotó del pecho de la perra lo confirmó. No podía moverse, estaba demasiado débil, pero la vibración de su garganta era un recordatorio de que, pese a todo, no permitiría que nadie se acercara. Marcus permaneció inmóvil, midiendo el peligro y la fragilidad del momento. Su corazón se aceleró, no por miedo, sino por la intensidad del encuentro. La perra lo miraba fijamente, y en ese intercambio silencioso, él comprendió que aquella mirada no era de sumisión, sino de advertencia. Se agachó lentamente, manteniendo las manos a los lados, abiertas, sin gestos bruscos. No pronunció palabra. Entendía que la voz carecía de sentido en un lenguaje que era solo de movimientos, respiraciones y pausas. La perra lo siguió con los ojos, tensa, y los cachorros gimieron de nuevo, uno de ellos intentando arrastrarse fuera de la protección de la madre, solo para ser devuelto con un empujón débil del hocico. Ese gesto lo golpeó como un recuerdo lejano. Había visto soldados extenuados, casi muertos, usar sus últimas fuerzas para proteger a un compañero caído. La misma obstinación estaba frente a él, pero ahora encarnada en un animal que, contra todo, aún resistía. Por un momento pensó en retroceder, en salir de la habitación y dejar a esa familia animal a su suerte. No era su problema, se repitió. Él había comprado la casa para huir de cargas, no para cargarse con nuevas responsabilidades. Sin embargo, mientras observaba los huesos marcados en el cuerpo de la perra, el temblor de los cachorros demasiado débiles para sobrevivir por sí mismos, supo que no podía hacerlo. No sobrevivirían una semana más. Y aunque había caminado lejos del mundo para escapar, ahora el mundo lo había alcanzado de nuevo en forma de 3 criaturas indefensas y una madre al borde del colapso. Se incorporó despacio y salió de la habitación, no en retirada, sino en búsqueda de una decisión. Tomó su mochila y rebuscó en ella lo poco que tenía. Un trozo de pan duro, un poco de carne seca, un puñado de avena. Con su navaja partió la carne en pedazos pequeños y la humedeció con agua para ablandarla. Regresó al cuarto, los ojos de la perra encendidos de nuevo, el gruñido reanudado. Marcus no se detuvo. Colocó la comida sobre un trozo de madera y lo empujó lentamente hacia ella, deteniéndose antes de entrar en su alcance. La perra olfateó, desconfiada, sus orejas tensas. Permaneció inmóvil un largo momento, como si luchara contra el instinto de protegerse y el hambre que la consumía. Finalmente, inclinó el hocico y tomó un bocado. Sus mandíbulas trabajaron rápido, los ojos nunca apartándose de Marcus. El sonido de los cachorros inquietos aumentó al captar el olor y se movieron contra su madre, buscando alimento. La perra, exhausta, tragó lo suficiente para seguir respirando, y en su mirada ya no había furia, solo un rastro de resignación y quizá de esperanza. Marcus se retiró con cuidado, respetando la distancia, y permaneció en silencio, observando cómo ella devoraba lo que podía. Había dado un primer paso, no solo hacia ellos, sino hacia sí mismo. Esa misma noche, al volver a su catre, mientras la tormenta rugía con más fuerza que antes, escuchó de nuevo los lamentos de los cachorros, pero ya no eran sonidos inquietantes que lo alejaban del sueño. Eran recordatorios de que no estaba solo, de que aquella casa en ruinas había dejado de ser simplemente un refugio vacío. Y aunque no lo admitiera todavía, ya intuía que ese encuentro había sellado un destino inesperado. El amanecer siguiente llegó con un cielo gris, apenas más claro que la oscuridad que había reinado durante la noche.
La lluvia se había debilitado, pero el aire seguía impregnado de humedad, y la casa parecía absorberla como una esponja cansada. Marcus se incorporó lentamente de su catre, con la espalda adolorida y la mente atrapada en el recuerdo de lo que había visto el día anterior. No había dormido más de unas pocas horas, no porque los sonidos lo hubieran mantenido en vela, sino porque el simple hecho de saber que no estaba solo, que en las entrañas de la casa habitaban la perra exhausta y sus cachorros, había cambiado por completo su manera de sentir el espacio. Aquella ruina ya no era solo un refugio vacío, sino un lugar donde la vida, en su estado más vulnerable, resistía contra todo pronóstico. Se levantó con decisión. Sabía que si no hacía algo pronto, los animales no sobrevivirían. La perra estaba demasiado débil, los cachorros demasiado frágiles. Y aunque había llegado allí buscando soledad, la realidad lo había alcanzado con la misma fuerza con que la lluvia golpeaba los cristales. Tomó la chaqueta, ajustó la gorra en su cabeza y salió al exterior. El camino hacia el pueblo no era corto, pero tenía combustible suficiente en el camión y algo de dinero guardado. Al encender el motor, sintió la vibración conocida de aquel vehículo maltrecho que había sido su compañero en más de un viaje incierto. Esta vez, sin embargo, el trayecto tenía un propósito distinto. La carretera se desplegaba entre campos encharcados, los charcos reflejaban un cielo bajo y uniforme, y los pinos se mecían lentamente bajo un viento frío. Marcus conducía en silencio, repasando mentalmente lo que necesitaba: alimento para perros, quizá leche en polvo para los cachorros, agua limpia y, si era posible, mantas o paja para que no tuvieran que descansar sobre harapos húmedos. Mientras avanzaba, no podía evitar preguntarse cómo habían llegado aquellos animales hasta la casa. ¿Los había abandonado alguien? ¿Habían encontrado refugio allí por casualidad? Fuera cual fuera la respuesta, lo cierto era que habían sobrevivido lo suficiente como para que él los encontrara. Y ahora esa supervivencia dependía de él. El pueblo apareció tras un recodo del camino, pequeño, modesto, con una calle principal flanqueada por negocios viejos, de letreros descoloridos. Había un café que exhalaba el olor cálido del pan y del café recién hecho, una ferretería con la puerta abierta y un pequeño mercado de víveres. Marcus estacionó frente a la tienda de abarrotes y descendió del camión, notando cómo algunas miradas se posaban en él con curiosidad. En un lugar donde todos parecían conocerse, un rostro nuevo nunca pasaba desapercibido. Dentro de la tienda el aire era más cálido y olía a harina, a conservas y a madera vieja. El dependiente, un hombre de mediana edad con cabello canoso en las sienes, lo saludó con un leve movimiento de cabeza. Marcus asintió y se dirigió sin rodeos hacia los estantes. Tomó una bolsa grande de alimento para perros adultos, varias latas de carne, un par de cajas de leche en polvo para cachorros y un par de recipientes de metal que podrían servir como platos improvisados. Añadió también clavos, pan, café y algunas cosas básicas para él. Al llegar al mostrador, el dependiente levantó una ceja al ver la selección. ¿Tiene perros?, preguntó con tono casual, como quien busca entablar una charla. Algo así, respondió Marcus, manteniendo la voz baja. El hombre sonrió ligeramente, sin insistir. Marcus pagó en efectivo, agradeciendo la discreción. No tenía ganas de responder preguntas. Sabía que las palabras corrían rápido en los pueblos pequeños, y lo último que deseaba era que se comentara demasiado sobre su vida en aquel caserón abandonado. De regreso a la casa, el trayecto pareció más corto. El camión traqueteaba con cada bache, pero Marcus sentía que cargaba no solo con sacos y latas, sino con una decisión que lo ligaba de manera inevitable a la familia de animales que había encontrado. Al llegar, la perra lo recibió con la misma mirada alerta, aunque ya no había un gruñido inmediato en su garganta. Ella permanecía tumbada, vigilante, y los cachorros emitían pequeños chillidos al sentir su regreso. Marcus entró con calma, abrió la bolsa de pienso y sirvió una porción en uno de los recipientes. El olor bastó para que la perra se incorporara débilmente y se acercara a comer. Marcus observó la forma en que ella devoraba cada bocado, con avidez, pero también con una vigilancia constante. Preparó entonces la leche en polvo, mezclándola con agua en un vaso de metal y empapando un trozo de tela limpia para acercarla al hocico de los cachorros.
El primero se aferró de inmediato, chupando con torpeza pero con ansias. Marcus sintió el tirón leve del pequeño cuerpo, y un calor extraño le recorrió el pecho. Repitió el gesto con los demás, asegurándose de que cada uno recibiera al menos un poco. Durante los días siguientes, aquella rutina se consolidó. Marcus se levantaba temprano, recogía leña, revisaba las goteras, y después se dirigía al cuarto del fondo, donde lo esperaban la perra y sus crías. La habitación se transformó poco a poco. Barrió el suelo, retiró los restos de madera rota y trapos húmedos, y en su lugar colocó paja que encontró en el cobertizo en ruinas junto al terreno. Sobre la paja puso las mantas que había traído consigo, creando un lecho más seco y cálido. La perra lo observaba siempre, a veces tensándose, otras simplemente apoyando la cabeza sobre las patas, demasiado cansada para protestar. El vínculo empezó a crecer de manera imperceptible. Los cachorros, que al principio se mantenían aferrados al cuerpo de la madre, comenzaron a arrastrarse un poco más lejos, tanteando el mundo con patas torpes. Uno de ellos se acercó a las botas de Marcus y mordisqueó los cordones. Él lo dejó hacer, sorprendiéndose de lo natural que resultaba aquella invasión. La perra no reaccionó, y ese silencio fue, en realidad, una señal de aceptación. A medida que los días se convirtieron en semanas, Marcus también comenzó a reparar lo que podía de la casa. No lo hacía solo por él, sino porque ya no podía permitir que el lugar permaneciera tan deteriorado. Colocó tablas en las ventanas rotas, reforzó los marcos de las puertas y tapó con lonas las secciones más dañadas del techo. Cada golpe de martillo resonaba en la soledad de la casa, pero ahora ese eco no era hueco. Se mezclaba con los ladridos débiles de los cachorros que crecían, con el golpeteo de la cola de la perra contra el suelo cuando él se acercaba. Marcus se descubrió hablando en voz baja con ellos, murmurando palabras sencillas mientras les daba de comer o mientras se sentaba a observarlos jugar. No era un hábito consciente, sino una necesidad reprimida de comunicación. La perra comenzó a confiar en él lo suficiente como para dormirse cuando él estaba cerca. Era un cambio inmenso. Aquel animal que había gruñido y mostrado los dientes, ahora cerraba los ojos, entregando su vulnerabilidad a la presencia de Marcus. Hubo una noche, mientras la tormenta golpeaba de nuevo contra el techo, en que Marcus encendió una lámpara de queroseno y permaneció sentado en el suelo junto a ellos. Los cachorros dormían acurrucados unos contra otros. La perra respiraba con un ritmo más sereno, y él se dio cuenta de que, por primera vez en años, no sentía el peso insoportable de la soledad. No estaba entre soldados, ni en un cuartel, ni en una misión. Estaba en un hogar improvisado, rodeado de pequeñas vidas que dependían de él, y ese sentido de responsabilidad lo anclaba con una fuerza que no había experimentado desde hacía demasiado tiempo. El cambio fue sutil pero profundo. Marcus ya no despertaba cada noche sobresaltado por pesadillas, o al menos no tan a menudo. Si lo hacía, el sonido de los cachorros lo devolvía al presente con una rapidez que disolvía la angustia. Había encontrado un nuevo ritmo. Reparar la casa de día, alimentar y cuidar a los animales, descansar de noche con la certeza de que no estaba completamente solo. La casa, que antes parecía un monumento al abandono, comenzaba a llenarse de signos de vida. Y Marcus, sin darse cuenta del todo, también empezaba a resurgir con ella. Cuando llegó la primera mañana despejada después de varias semanas de lluvia, salió al porche y observó el cielo limpio, el aire fresco con aroma a tierra mojada. Detrás de él escuchó los pasos inseguros de los cachorros y el trote lento de la madre que los seguía. Marcus giró la cabeza y los vio explorando el umbral, como si también ellos quisieran descubrir el mundo más allá de las paredes que los habían contenido. En ese instante comprendió que el aislamiento que había buscado ya no existía. Lo había reemplazado algo distinto, más poderoso, una compañía inesperada que le exigía cuidados, pero que, al mismo tiempo, le devolvía un motivo para seguir adelante. Y mientras miraba el horizonte, con los cachorros enredándose en sus botas y la perra observándolo con ojos ya menos desconfiados, Marcus supo que la soledad que había perseguido se había transformado en algo nuevo. No era el silencio absoluto lo que lo sostenía ahora, sino los pequeños ruidos de la vida renacida dentro de la casa. Y aunque aún no lo aceptara en palabras,
Comprendía que esa vida lo había elegido a él para protegerla. La rutina en la casa comenzó a asentarse con una cadencia tan inesperada como necesaria. Marcus había encontrado un ritmo que lo mantenía ocupado y, sobre todo, lo alejaba de los fantasmas que hasta entonces lo habían perseguido en cada noche sin descanso. La perra, cada día más fuerte, lo seguía con la mirada cuando trabajaba en el patio o en el porche, y los cachorros, torpes pero incansables, exploraban con un entusiasmo que llenaba de sonidos aquel espacio antes desolado. Había aprendido a aceptar que la soledad completa ya no era posible, y lejos de molestarle, descubría en sí mismo una serenidad que nunca habría creído recuperar. Sin embargo, ese frágil equilibrio comenzó a tambalearse en el momento en que el mundo exterior reparó en ellos. Todo empezó con gestos pequeños, casi inocentes. Un vecino del pueblo se detuvo una tarde en la carretera cercana, fingiendo observar la línea de árboles, aunque sus ojos buscaban la silueta de los perros que correteaban cerca de la entrada. Días después, Marcus escuchó murmullos en la tienda de abarrotes. Dos hombres hablaban en voz baja, sin saber que él estaba lo bastante cerca para oírlos. Comentaban que había cachorros de pastor alemán en la vieja casa abandonada, que parecían de buena raza, que alguien con dinero pagaría mucho por ellos. Marcus mantuvo el gesto imperturbable, pero dentro de sí sintió cómo se tensaba una cuerda invisible. No respondió, no los confrontó, pero al salir con sus provisiones, caminó más rígido que de costumbre. Al principio pensó que podían ser simples comentarios, curiosidad pasajera, pero el tono de esas conversaciones no era inocente, llevaba consigo una especie de cálculo, como si los hombres midieran ya el valor de aquello que él había encontrado y protegido. Esa sensación se confirmó una tarde, mientras reforzaba el cercado del terreno. Escuchó el sonido de un motor aproximándose por el camino de grava. Un camión viejo, con la pintura descascarada, se detuvo justo más allá de la verja oxidada. De él bajaron dos hombres que no había visto antes en el pueblo. Uno era alto, con barba irregular y ojos inquietos. El otro, más bajo pero ancho de espaldas, caminaba con un aire de suficiencia que Marcus reconoció al instante. El mismo que había visto en soldados que se creían dueños de todo terreno que pisaban. Marcus dejó el martillo sobre el suelo, pero no demasiado lejos de su alcance. La perra se irguió de inmediato, las orejas tensas y un gruñido bajo que vibraba en su garganta. Los cachorros, asustados, corrieron a esconderse tras ella, asomando sus hocicos con incertidumbre. Los hombres cruzaron la verja como si les perteneciera, avanzando con paso seguro hasta situarse frente a Marcus. «Así que usted es el que compró esta casa», dijo el más alto, esbozando una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. «Sí», respondió Marcus, sin añadir más. «Una ganga, ¿eh? $500 por todo este terreno, aunque lo más valioso, según dicen, no son las paredes que se caen a pedazos, sino lo que corre por el patio», añadió el otro, mirando descaradamente hacia la perra y los cachorros. El gruñido de la perra se intensificó, los pelos erizados a lo largo del lomo. Marcus dio un paso adelante, colocándose entre los hombres y los animales. No necesitó levantar la voz. La firmeza con la que sostuvo la mirada de los intrusos fue suficiente para que el aire se tensara como un cable a punto de romperse. «No están en venta», dijo en tono bajo, casi tranquilo, pero con una dureza que no admitía réplica. Los hombres se miraron entre sí. El alto soltó una risa breve. «Todo está en venta, soldado. La cuestión es si quiere hacerlo fácil o difícil». Aquella palabra, soldado, resonó en Marcus como un recordatorio de lo que había sido, de lo que aún era en lo profundo. Su postura cambió de manera casi imperceptible. Los hombros firmes, los pies bien plantados, la mirada fija. Era el mismo lenguaje corporal que había aprendido en los frentes de batalla. Y aunque estaba solo, la determinación que emanaba de él era suficiente para convertir aquella escena en un muro impenetrable. Los hombres lo midieron unos segundos más, pero no dieron un paso adelante. Finalmente se encogieron de hombros, murmuraron algo entre dientes y retrocedieron hacia el camión. Subieron con gestos lentos, pero antes de arrancar, uno de ellos se giró y lanzó una mirada que no era de rendición, sino de promesa. El motor rugió y el vehículo se alejó levantando una nube de polvo.
Marcus permaneció inmóvil hasta que el sonido del camión se perdió en la distancia. Solo entonces relajó la tensión de sus hombros. La perra se acercó a él, aún alerta, y apoyó la cabeza contra su pierna, como si buscara en su presencia una seguridad que ella sola no podía garantizar. Marcus le acarició el lomo sin apartar la vista de la carretera. Sabía que aquellos hombres volverían. Esa noche encendió el fuego en la estufa y se sentó frente a la llama, con la perra tumbada a sus pies y los cachorros dormidos enroscados contra ella. Su mente repasaba cada detalle del encuentro, cada gesto, cada palabra. No había sido una simple visita de curiosidad, era una advertencia. Había llegado el momento de aceptar que la paz que tanto había buscado estaba en peligro. El mundo, con su codicia y su violencia, había encontrado la manera de irrumpir en aquel refugio. Los días siguientes los dedicó a reforzar la seguridad de la casa. Cambió los cerrojos oxidados de las puertas por nuevos. Añadió barras de hierro que había comprado en el pueblo y reforzó las ventanas con tablones. Salió al patio con la perra y empezó a entrenarla en obediencia básica. La llamaba, le daba órdenes simples, premiaba su respuesta. Al principio ella lo miraba con desconfianza, pero poco a poco comprendió que aquello no era una imposición, sino un pacto. La perra, a la que Marcus ya llamaba en silencio Grace, mostraba una inteligencia rápida, y en cuestión de días obedecía órdenes sencillas, permanecía a su lado cuando él trabajaba, y se interponía instintivamente entre cualquier extraño y los cachorros. También empezó a trabajar con los pequeños. Les hablaba con firmeza, los llamaba por sonidos breves, acostumbrándolos a su voz. Los cachorros respondían con torpeza, pero el simple hecho de que levantaran la cabeza o corretearan hacia él era suficiente para que Marcus se sintiera parte de algo que no había sentido desde la camaradería de los días en uniforme. Estaba construyendo un equipo, no de soldados, sino de una familia distinta, unida no por órdenes ni por disciplina, sino por la necesidad mutua de protección. Pero la amenaza no tardó en dejar huellas visibles. Una tarde, mientras recorría el límite del terreno, Marcus encontró huellas de botas en el barro, demasiado recientes para ser de un cazador o un transeúnte. Otro día, al caer la tarde, divisó a lo lejos el resplandor de unos faros detenidos en la carretera, permaneciendo inmóviles demasiado tiempo antes de desaparecer en la oscuridad. Cada señal reforzaba su convicción. Alguien vigilaba, alguien esperaba el momento oportuno para regresar. La tensión se convirtió en parte de su rutina. Ya no solo martillaba tablones o preparaba comida. Cada acción estaba impregnada de una vigilancia constante. El instinto que había aprendido en la guerra regresaba, aunque esta vez no para salvar su propia vida, sino la de los animales que se habían convertido en su razón de permanecer allí. Una noche especialmente fría, se sentó en el porche con Grace tumbada junto a él. El aire olía a humo y a tierra húmeda, y los cachorros jugueteaban torpemente cerca de la entrada. Marcus contempló la carretera, apenas visible bajo la luz de la luna, y sintió que esa era su nueva trinchera. Ya no había oficiales ni camaradas, ni medallas que ganar. Solo estaba él, su perro y los cachorros, y el compromiso silencioso de mantenerlos a salvo de un mundo que, como siempre, buscaba apropiarse de lo que no le pertenecía. El viento sopló entre los árboles, y Marcus ajustó la chaqueta sobre los hombros. Grace apoyó la cabeza en su pierna y dejó escapar un suspiro profundo. Marcus le acarició detrás de las orejas y permitió que la calma de aquel momento lo envolviera. Pero en lo profundo de su pecho ardía una certeza que no se apagaba. Si regresaban, si intentaban arrebatarle lo que había encontrado, no se rendiría. Había librado demasiadas batallas para abandonar ahora. Y aunque ésta no se pareciera a ninguna otra, estaba dispuesto a pelearla con todo lo que tenía. El invierno llegó con un silencio distinto al de las noches de verano. Era un silencio blanco, denso, que cubría la tierra con un manto de nieve y borraba las huellas de lo que había ocurrido antes. La primera nevada cayó lenta, con copos grandes que parecían flotar sin prisa, posándose sobre las ramas de los pinos y sobre el tejado que Marcus había reparado a medias con tablones y clavos. Desde el porche observó cómo la casa, que en otoño había parecido un esqueleto condenado a derrumbarse, adquiría con la nieve una dignidad inesperada.
como si se vistiera de nuevo para recibir el frío con entereza. Aquella visión le arrancó un pensamiento que nunca habría imaginado en los meses anteriores. Por fin se parecía a un hogar. Detrás de él resonaban los ruidos de patas pequeñas sobre el suelo de madera. Los cachorros habían crecido con rapidez. Ya no eran bolas torpes de pelaje, sino criaturas juguetonas que se perseguían entre ellos con una energía inagotable. Grace, fuerte otra vez, los observaba con calma desde un rincón, sin perder nunca su papel de guardiana. Cuando uno de los pequeños se acercaba demasiado al fuego, ella lo empujaba suavemente con el hocico, como recordándole los límites. Marcus sonreía al ver aquella escena, aunque su sonrisa era discreta, como si aún no estuviera acostumbrado a la ligereza que le provocaba. El trabajo en la casa se había vuelto parte inseparable de su vida. Cada día, después de alimentar a los perros y de asegurarse de que tuvieran agua suficiente, se dedicaba a reparar alguna parte. Colocó cristales nuevos en 2 ventanas, traídos del pueblo con dificultad. Pintó las contraventanas con un verde apagado que había encontrado en un bote olvidado en la ferretería. Levantó un pequeño huerto en el terreno despejado, aunque sabía que hasta la primavera no podría ver el resultado. El porche ya no se hundía bajo su peso. Los tablones estaban firmes y el crujido de antes había desaparecido. Lo que al principio había sido una ruina inhabitable se transformaba poco a poco en un refugio resistente, no perfecto, pero suficiente. La relación con la gente del pueblo también había cambiado. Al principio lo miraban con curiosidad, con desconfianza hacia aquel hombre solitario que había comprado una casa abandonada. Pero cuando empezó a aparecer regularmente en la tienda, cuando respondía con un saludo breve a quienes lo reconocían, cuando los niños se acercaban tímidos para preguntar por los cachorros, la distancia se fue reduciendo. Varias veces lo invitaron a tomar café en la cafetería de la plaza. Él aceptó alguna, y aunque no era hombre de conversación larga, agradeció la calidez de esas miradas sencillas que no pedían explicaciones sobre su pasado. Los niños eran los que más se entusiasmaban. Cada vez que Marcus llevaba a uno de los cachorros al pueblo, los pequeños se arremolinaban a su alrededor, acariciando el pelaje, riendo cuando los perritos trataban de morderles los dedos con sus dientes aún débiles. Una tarde incluso prometió a una familia que, cuando fueran mayores, podrían quedarse con uno de ellos. Sin embargo, al pronunciar esas palabras, sintió un nudo en la garganta. Sabía que no todos los cachorros se quedarían con él, pero también comprendía que no podría desprenderse de todos. Al menos 1 o 2 debían permanecer a su lado. La idea de un patio sin ladridos, de una casa sin el ruido de las patas sobre el suelo, le resultaba insoportable. Las noches de invierno tenían una serenidad particular. Marcus encendía la estufa, llenaba la cabaña con el olor de un guiso sencillo de frijoles o estofado de carne, y se sentaba frente al fuego con una taza de café caliente entre las manos. Grace se acomodaba cerca. Los cachorros se enroscaban unos contra otros, y el crepitar de la leña componía una música que llenaba el vacío. Había días en que todavía despertaba sobresaltado por algún recuerdo del pasado, con el corazón acelerado y la respiración entrecortada. Pero bastaba con escuchar los gemidos suaves de los cachorros dormidos, o con sentir el roce cálido de Grace a su lado para regresar al presente, para recordar que ya no estaba en medio de una guerra, sino en un lugar donde la vida había encontrado un rincón para renacer. La vigilancia, sin embargo, no había desaparecido del todo. Marcus mantenía el hábito de revisar el perímetro del terreno, de observar la carretera desde el porche cada tarde, de fijarse en cualquier rastro que pudiera indicar una intrusión. Había pasado semanas sin nuevas visitas, y aunque el recuerdo de aquellos 2 hombres persistía como una sombra, comenzó a pensar que tal vez habían decidido no volver. Quizás habían entendido que la casa ya no era un lugar abandonado, sino una fortaleza defendida no solo por clavos y maderas, sino por la firmeza de un hombre que no permitiría que nadie arrebatara lo que había recuperado. Un amanecer despejado, cuando la nieve todavía cubría el suelo como un manto intacto. Marcus salió al porche con el café en la mano. El aire era tan frío que cada aliento se convertía en humo. Los cachorros corrieron hacia él, saltando torpemente, hundiéndose en la nieve hasta las rodillas. Uno de ellos mordisqueó sus cordones. Otro trató de trepar por su bota
y Marcus rió entre dientes. Grace lo seguía de cerca, atenta pero tranquila, con el pelaje brillante y los músculos firmes. Se sentó junto a él, apoyando la cabeza contra su pierna, como solía hacer cada vez que compartían un momento de calma. Marcus contempló el horizonte, los pinos cubiertos de escarcha, la verja reparada, el terreno que había empezado a labrar. Y comprendió algo que lo sorprendió por su simpleza. Ya no era un hombre huyendo de la guerra ni de sí mismo. Ya no era un vagabundo sin rumbo. Era un hombre en su hogar. Un hogar que había costado $500. Sí, pero que le había devuelto algo que ningún dinero podía comprar. Había encontrado una familia inesperada y, con ella, una razón para permanecer, para construir, para defender. Recordó el día en que llegó por primera vez, el olor a moho, las paredes desnudas, la soledad que lo rodeaba como un muro. Recordó también el momento en que abrió aquella puerta del fondo y vio los ojos de Grace, el temblor de los cachorros, el gruñido débil de una madre dispuesta a morir antes que rendirse. Nada de lo que había ocurrido después habría sido posible sin aquel encuentro. Lo que creyó que sería un refugio de aislamiento se había convertido en un renacer. Los cachorros lo miraron con expectación. Uno saltó torpemente y cayó de espaldas en la nieve. Marcus los observó y por primera vez en mucho tiempo dejó escapar una carcajada franca, limpia, que resonó en el aire helado. Se agachó, acarició el lomo de Grace y permaneció allí, rodeado de ellos, mientras el sol de invierno iluminaba lentamente el paisaje. Y en ese instante supo, con una claridad que lo estremeció, que por fin había encontrado lo que llevaba años buscando. No la soledad, no el silencio absoluto, sino el calor de un hogar y el compromiso de cuidar lo que la vida había puesto bajo su protección. Aquella casa, con sus paredes torcidas y su techo reparado, con sus tablones clavados a mano y su huerto todavía cubierto de nieve, ya no era una ruina, era su fortaleza. Y dentro de ella, por primera vez en años, Marcus no era solo un soldado marcado por la guerra. Era un hombre con una familia, con un presente, con un futuro. El viento helado sopló suavemente, levantando pequeños torbellinos de nieve que brillaban bajo la luz del sol. Marcus respiró hondo, dejó la taza a un lado, y mientras los cachorros jugueteaban a su alrededor y Grace permanecía a su lado como una guardiana leal, sonrió con la certeza serena de quien, después de haberlo perdido todo, había encontrado por fin algo que valía la pena defender hasta el último día. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para no perderte las próximas. Mira los demás videos que ya están publicados, cada uno con una sorpresa distinta. Y comparte este video con tus amigos y familiares. Nunca sabes a quién le puede llegar en el momento justo.